Muy buenos días. Procederemos a la capacitación virtual de la evaluación de daños mediante fichas y casuísticas que les ayudarán en su trabajo a realizar. Para ello, ustedes cuentan con fichas que harán el seguimiento de cómo se les va explicando en los casilleros y cómo se debe de llenar. COFOPRI determinará in situ el estado e identificará la titularidad o el dominio de posesión de las viviendas declaradas como colapsadas o inhabitables, que se encuentran en los padrones de potenciales beneficiarios damnificados que no son incluidos en la base de datos del catastro de daños, en los ámbitos declarados en emergencia por las lluvias y peligros asociados acontecidos durante el año 2017. Ámbito de intervención. La ejecución de las visitas de inspección se realizará en 10 departamentos: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. El alcance del proyecto. El presente plan de acción tiene como alcance el desarrollo de actividades simultáneas en los departamentos indicados, ¿no?, para la evaluación técnica legal de 12.333 lotes de vivienda. Los mismos que se consignan en los padrones de potenciales beneficiarios remitidos por las municipalidades provinciales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que no han sido identificados en la base del catastro de daños de COFOPRI. El levantamiento de fichas de catastro de daños, bono 500. El decreto de urgencia 04/2017 establece en su artículo 13 y faculta a COFOPRI para efectuar el levantamiento de la información de viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables, ¿no?, y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia. Para ello, los técnicos, ustedes, deberán de ir con sus fichas y recabar esa información de la situación de las viviendas, ¿no?, y el grado de afectación que tuviera. Para ello, COFOPRI ha elaborado una ficha de catastro de daños estructurada de la siguiente manera. Identificación. Se colocará el número de fichas en la parte superior derecha, ¿no? Es un número correlativo que permitirá, digamos, identificar el bien. En la parte de abajo tenemos el contador de fichas. En él se indicará la cantidad de habitantes que existen dentro de esa vivienda. Para ello se clasificará de la siguiente manera. Si en una vivienda vivían tres personas independientes, en cuartos independientes, se identificará las fichas con la siguiente codificación: 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Y el número de ficha mantendrá el mismo número. Si en esa vivienda existiera una división, pero que esté, digamos, establecida mediante una escritura pública o que tenga un documento de transferencia o un anticipo de herencia, ¿no?, se colocará en el número de ficha dos números, se levantará esa información con dos números de ficha diferentes. Ubicación. En el casillero en blanco, ¿no?, se registrará la opción 1 cuando corresponda al predio de configuración urbana y la opción 2 a un predio de configuración rural. Ahí podemos determinar, digamos, de que si está dentro del casco urbano colocaré el número 1 y si está en zonas rurales, no, colocaré el número 2. Seguido, utilizaré el código vigeo indicando con nombres el departamento, por ejemplo en este caso Piura, la provincia, puede ser Catacaos, el distrito de Catacaos, etc. Y si hubiera un centro poblado, ¿no?, categorizado, se pondrá el anexo o el caserío correspondiente.
Urbano. En el caso que los lotes urbanos se registraran los datos de la vía ubicada frente al lote, tipo de vía, se seleccionará el código correspondiente de acuerdo a las opciones indicadas. En la parte inferior en blanco tenemos la categorización: avenida, calle, jirón, pasaje, alameda, prolongación, malecón u otro tipo de vía. Se colocará el número correspondiente en el recuadro que indica el tipo de vía. A continuación pondremos el nombre de vía, que es muy importante, digamos, colocar. Por ejemplo, si una vía se denomina Tres Cruces, colocaremos ahí. Se indicará el número municipal y si hubiera un interior, se colocará el interior. Puede ser un interior 2, puede tener independientes, ¿no? Dos pasajes independientes para poder generar ese código. Luego, se registrará el nombre de la habilitación urbana, posición informal, pueblo joven, donde esté ubicado el lote. Por ejemplo, el nombre de la habilitación urbana, Mariscal Cáceres. Zona, se determinará en esa zona si corresponde la zona 1, la zona 2, la zona 3, en números romanos, no. La manzana, se podrá el nombre de la manzana, que puede ser numérico o puede ser alfabético. Y a continuación se pondrá el número del lote del cual se está verificando. En el campo B2 rural, si se tratara de un predio rural, se registrarán los datos correspondientes al lote rural, como se indica. Se colocará el nombre del predio, por ejemplo, Teresita, nombre del valle, Valle Chillón, ¿no? Nombre del sector, si tiene un sector determinado, código del proyecto, si lo hubiera, o la unidad catastral, si es un predio rural. Asimismo, en el ítem C, vamos a ingresar lo que es vía de acceso. La accesibilidad para poder llegar al predio. Para ello, en el C1 se establece un recuadro que debe ser tipificado con las características de vía peatonal, vía vehicular u otros detalles. Por ejemplo, si es una vía vehicular, colocaré en ese recuadro el número 2. Respecto al material de la vía, ¿no? Tenemos ahí 4 alternativas que podemos manejarla. Más adelante lo veremos mediante, digamos, gráficos. Si digamos la vía es asfaltada, se pondrá el número 2. A continuación, en el casillero C3, estado de vía, se colocará si la vía se encuentra destruida, recuperable o con daño. Si la vía presenta daños, se colocará el número 2 en ese recuadro. En cuanto al material de la vía, de las 4 opciones mostradas se seleccionará la que corresponde, ¿no? Y podemos pasar, digamos, a ver el detalle. Si es que la vía presenta tierra, esto quiere decir la vía donde la superficie ha perdido el afirmado, o sea, se encuentra con diferentes cotas, ¿no? O se encuentra, digamos, con ondulaciones o con montículos. Si se presenta asfalto, es cuando se determina, como vemos en el segundo gráfico, material del cemento de color marrón oscuro o color negro, constituido principalmente por betunes de origen natural o obtenidos por refinación de petróleo. A continuación tenemos una vía que es afirmada, es compactada, de material granular o natural, procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzo de tránsito. ¿Qué quiere decir ahí? De que la vía ha sido, sufre un proceso de aplanamiento mediante equipos móviles, ¿no? de fuerza. Y por último tenemos lo que es pavimentado de concreto. Destacan por su larga vida, por su resistencia y por ser ecológicamente amigables. Entre sus principales fortalezas se debe considerar sus menores costos de mantenimiento y el menor costo de operación vehicular. O sea, esto no puede soportar, estas vías pueden soportar grandes cargas de peso. En cuanto al estado de vía, pues hemos clasificado en 3 etapas, como anteriormente lo habíamos indicado. Más que nada para que sepan el concepto y puedan, digamos, mediante
estas figuras poder determinar con precisión qué característica o qué estado presenta la vía. Es destruido si se tiene que rehacerse totalmente. Es cuando, digamos, es erosionado por el río y corta la vía completamente, digamos, en forma transversal. Si es dañado, ¿no?, está afectado en poca proporción, y esto debido, digamos, a la erosión del río, la cual va erosionando poco a poco, pero no destruye la vía. Hay, digamos, un área donde todavía se puede circular. Y es recuperable si mantiene casi su estado original, ¿no? Simplemente hay, digamos, ya unos problemas, de repente la capa de asfalto se sale, pero no necesariamente se destruye. Los datos sobre la ocupación de la vivienda. Esto es muy importante porque esto nos va a poder determinar y poder llevar a cabo, digamos, una clasificación detallada respecto a los datos que ocupa la persona. Ahí tenemos, por ejemplo, el apellido paterno. Es necesario colocar con letra legible, ¿no?, los nombres, ¿no?, y apellidos de la persona. Hay que colocar el sexo, el estado civil, ¿no?, la nacionalidad, el documento de identidad y el número de documento. Es importante colocar el número de documento, porque esto nos va a permitir a nosotros cruzar esta información con lo que está, digamos, con la información de RENIEC y poder ubicar realmente o poder hacer algún tipo de cruce estructurado con otras bases. Como digo, esta información es importante y debe ser colocada con mucho cuidado. En cuanto a los datos de cónyuge del ocupante, podemos establecer, en el tema del sexo, podemos establecer en el recuadro si es 1 o 2. En este caso, se puede poner, por ejemplo, 1 si es que es femenino y 2 si es masculino. Asimismo, en el siguiente recuadro se debe colocar el número que corresponde a su estado civil. Por ejemplo, si es divorciado, se colocará el número 4. En cuanto a la nacionalidad, se establece dos recuadros. 1, si es peruano; 2, otro tipo de nacionalidad, y se tiene que especificar, ¿no? Si, digamos, es colombiano, o es venezolano, o es de otro tipo de nacionalidad. Tipo de documentación de identificación. En el tipo de documentación de identificación hay que colocar un recuadro si es DNI, si es partida de nacimiento o es indocumentado. Si tiene DNI, se debe colocar DNI y a continuación el número correspondiente. Hay que tener mucho cuidado en colocar el número o transcribir el número del documento de identidad. Asimismo, todos sabemos que un documento de identidad tiene 8 dígitos. A veces, digamos, cuando declaran con 7 dígitos y nosotros ponemos ahí 7 dígitos y eso conlleva, digamos, a un error. Eso hay que tener mucho en cuenta. Condición del ocupante. La condición del ocupante está dada, digamos, de acuerdo a su titularidad o de acuerdo a la posición que ejerce sobre el bien. Para ello, se ha clasificado con lo siguiente: propietario único, sociedad conyugal, si es un matrimonio constituido, o sea, matrimonio legal, civil; poseedor, cotitular, inquilino, alojado, guardián o otro tipo de posesión que ejerce el ocupante. Si, digamos, es guardián, colocaremos en el recuadro el número 7. Si la propiedad es una sociedad conyugal, se colocará en el recuadro el número 2. A continuación detallamos, digamos, el concepto de cada uno o de los principales casos que se van a tratar. Propietario único es aquel que tiene un título de propiedad y que registra un solo propietario. O en su título de propiedad se registra a una sola persona. Como habíamos mencionado, la sociedad conyugal es aquella que figuran 2 propietarios pero con estado civil casados. El poseedor puede tener o no constancia de posesión. Como es una declaración jurada, se coloca en el rubro de poseedor. Como hemos visto ahí, se colocaría en ese recuadro de condición de ocupante el número 3.
Cotitular es cuando el propietario presenta o existen más de un propietario del bien. Quiere decir más de uno o dos propietarios. Inquilino, referido al ocupante que habita, que habiendo alquilado la vivienda se encuentra viviendo en ella. Alojado, se considera así a los que se encuentran viviendo en la casa de manera temporal o permanente, ¿no? No necesariamente es un inquilino. Puede ser, digamos, una persona que está de visita, un amigo, etc. En el ítem D2.1, como pueden ver en la ficha, entrevistar en caso de ser propietario, sociedad conyugal o titular, esto ya descartaría, digamos, si es que no es titular. Si digamos yo en el anterior me responden que es inquilino, ya no es necesario de llenar este tipo de información. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que entrevistar. Por ejemplo, forma de adquisición. La forma de adquisición de ese bien puede estar categorizada en 6 grupos. Por ejemplo, compraventa, número 1, herencia, número 4, o otro tipo de titularidad, ¿no? Y se especifica ahí, si yo pongo el número 6 en el casillero, tengo que especificar a qué se debe. Por ejemplo, un anticipo de herencia, ¿no? O otro tipo de acto que se haya realizado. A continuación, detallamos con precisión a qué se refiere una compraventa. Una compraventa es un contrato que acredita la operación de compra y venta de lote o vivienda, que quiero decir es un contrato de buena fe entre el propietario y el que compra el bien. Donación es un contrato por el cual una de las partes, llamada donante, se obliga a transferir a la otra parte, llamada donataria, la propiedad de un bien en forma gratuita. Tenemos la parte de adjudicación, donde el procedimiento que declara que un predio corresponde a una persona o lo confiere en satisfacción de algún derecho. Puede darse a título oneroso o a título gratuito. Si hablamos de título oneroso, indica, digamos, que ese predio tiene un costo. O si decimos a título gratuito, es en forma, digamos, está cediendo su propiedad sin ningún tipo de compromiso de dinero. Asimismo, tenemos en el punto 4 el predio obtenido por herencia. Y para ello es un acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona, que se denominan herederos. Este es el caso, digamos, de que cuando se deja una propiedad, fallece el titular, pero deja, digamos, un testamento, y en el testamento indica las características o, digamos, cede esos derechos a personas físicas o jurídicas, ¿no? En el punto 5, en la prescripción adquisitiva, mediante la posición continua y pacífica y pública como el propietario durante 10 años. Esto se da, digamos, en el caso de predios urbanos, y en el caso de predios rurales es de 5 años. Y este acto se realiza de buena fe. Documentos que acreditan la propiedad. Los documentos que acreditan una propiedad, como ven abajo, puede ser un documento privado de compraventa, una escritura pública, un contrato de adjudicación, un título de propiedad COFOPRI, un título de propiedad o otros, ¿no? Ahí se colocarán, como ven ustedes, si está inscrito el predio, colocarán el número 1 en el casillero. Si no se encuentra inscrito, colocarán el número 2. Si el predio está inscrito, indudablemente se colocará el número de la partida registral o el número del predio inscrito. Asimismo, en un casillero se debe llenar los datos complementarios de cónyuge o cotitulares. Ahí se registran los datos de identificación de los cotitulares. Por ejemplo, si existe una propiedad que ha sido adquirida por 5 hermanos, ¿no?, se colocará el apellido paterno, el apellido materno, los nombres de cada uno de los 5 hermanos, el sexo que tiene cada uno de ellos, su estado civil, su nacionalidad,
el documento de identidad y su número de documento de cada uno. En el punto D2.2, entrevistar en caso de ser poseedor, inquilino u otro. Las preguntas estarán orientadas a recabar información que permitan identificar al dueño de la vivienda o propietario del lote. De contar con inscripción registral, se marcará los casilleros sí y se colocará el número de partida, como anteriormente lo dijimos. En el punto D.2.2 entrevistamos lo siguiente. ¿Quién es el dueño de la vivienda? En el caso, por ejemplo, si ese predio es inquilino, al ser un predio alquilado, el que alquile ese predio debe de saber el apellido paterno, el materno, el nombre, ¿no? O el sexo, el estado civil, ¿no? El documento de identidad y el número de documento, ¿no? De la persona que le está alquilando, del poseedor o del propietario. Asimismo, si es que supiera, si es que esté inscrito, se colocará 1 o 2, ¿no? Y si desconoce, se colocará el número 3. En cuanto al uso del predio, es muy importante tener en cuenta y tener mucho cuidado a la hora de registrar el uso del predio. En el recuadro en blanco se colocará si el predio está siendo usado como vivienda, es un comercio o es un área de recreación pública. Puede ser de salud, puede ser un parque, educación, servicios comunales, ¿no? Servicios públicos, lugar de culto o templo u otro tipo de uso. Por ejemplo, si ese predio que se está identificando es de educación, se colocará el número 6 en el recuadro en blanco. Seguido, se verificará el tipo de vivienda. En el tipo de vivienda se puede verificar en el recuadro en blanco si es unifamiliar, si es de un solo propietario, si es de una sola familia, o multifamiliar si en ese lote viven varias familias, ¿no? En el recuadro, si viven una sola familia, se colocará el número 1. Y si viven varias familias, se colocará el número 2. Características físicas. Las características físicas permiten identificar al predio, ¿no? Visualmente. O sea, se puede determinar el número de pisos construidos, aproximadamente el área de terreno que presenta, o el área construida y la modalidad constructiva. Para ello, se debe llenar los siguientes recuadros. En el G1, indicar el número de pisos en el recuadro en blanco. Por ejemplo, si presenta un piso, se colocará el número 1, si presenta 2 pisos, se colocará el número 2. En el recuadro G2, que dice área de terreno, se aproximará si ese predio está entre 0 y 40 metros, entre 41 y 100 metros, entre 101 metros a 200 o más de 201 metros. Si el predio se encuentra entre 101 y 200 metros, se colocará en el recuadro el número 2. Seguidamente, en el recuadro G3, establece el área construida. Para ello, se han manejado parámetros de 0 a 201 a más. Si el predio tiene un área construida aproximada de 41 a 100 metros, se colocará en el recuadro el número 3. ¿No? Es fácil determinar, digamos, la cantidad o el área aproximada. Se puede hacer a manera de pasos o se puede hacer más o menos con cálculos adecuados, o sea, con cálculos visuales. En cuanto a la modalidad constructiva, ¿no? Es importante saber y preguntar cómo ha sido construida. Si ha sido construida con asistencia de un profesional, puede ser un arquitecto, un ingeniero o un técnico en construcción, o fue hecha, digamos, en forma de autoconstrucción. Esto quiere decir, digamos, esto se hace, digamos, uno independientemente. O de lo contrario, pues desconoce el tipo de construcción, ¿no? De la modalidad que se ha construido. Si es 1, se colocará en el recuadro 1. Si se ha hecho con autoconstrucción, se colocará en el recuadro el número 2.
Características físicas. Permiten identificar características del predio como número de pisos construidos, área de terreno, área construida y modalidad constructiva. Esto ya lo hemos visto, ¿no?, en el anterior, para poder dar un repaso del mismo, ¿no? En cuanto a material estructural predominante, estructuras. Se consignará el material predominante en las estructuras de muros, columnas y techos. A la izquierda, si vemos en el área de verde, vemos el código, y a la derecha vemos la columna en donde se describe, se hace la descripción del tipo de muros y columnas, ¿no? Por ejemplo, si el código 3 representa al adobe, el código 6 a estera, el código 1 a concreto. Como vemos ahí al costado, en el H.1, en el casillero en blanco se colocará. Hay que tener cuidado a la hora de colocar ahí, porque tenemos que diferenciar si es de concreto, si es de ladrillo, si es de adobe, es quincha, es madera, esteras. Otros, especificar puede ser, digamos, una combinación entre estera, madera y ladrillo, ¿no? Ahí se colocaremos el número 7 y especificamos que la construcción es mixta. El techo. Para el techo también existe una codificación, ¿no? Como vemos, el código del 1, que es aligerado, 2, que es de madera, 3, que es calamina, 4, que es sin techo. El aligerado se refiere cuando el techo es con material noble, o sea, ladrillos, y sobre esos ladrillos se pasa una capa de concreto. En cuanto a los techos, donde ves el cuadro H7, podemos ver que existen varias categorías que ya le hemos especificado. Si digamos en ese recuadro blanco, si es de calamina, pondré el número 3. Asimismo, hay un cuadro donde dice servicios básicos. En aquellos servicios básicos se registrarán los servicios básicos con que cuente la vivienda. Si la vivienda cuenta con agua, o cuenta con luz, con agua, desagüe o teléfono. Para ello tenemos dos recuadros. Si cuenta es el número 1 y si no cuenta es el número 2. Supongamos que una vivienda cuenta con luz, pondré el número 1. Si no cuenta con agua, le pondré el número 2. Si no cuenta con desagüe, pondré el número 2. Y si no cuenta con teléfono, pondré el número 2. Caso contrario, si en la vivienda cuenta con luz, pondré el número 1. Cuenta con agua, pondré el número 1. Y así sucesivamente. Daños materiales del predio. Aquí esto es muy importante y este es, digamos, llamemos así, la piedra angular de todo el trabajo. Y hay que tener cuidado y hay que tener, digamos, bastante juicio para poder determinar el tipo de daño que presenta la vivienda. En el casillero J1 establece el estado físico del predio. De acuerdo a la apreciación, clasificará el grado del daño producido en la vivienda como no afectada, afectada leve, afectada moderada, inhabitable o colapsada. En el J1, el estado físico del predio, de acuerdo a la apreciación del técnico, ¿no?, colocará, si la vivienda, más adelante veremos digamos, casuísticas, cómo ustedes pueden reconocer cuando una vivienda es leve, cuando es una vivienda moderada, cuando una vivienda es inhabitable y cuando una vivienda es colapsada. Si la vivienda que yo clasifico, ustedes clasifican en campo y ven que la vivienda no ha sido afectada, ¿no?, que pasó de repente el agua, ¿no?, pero no o quizás entró o pasó por el borde y no afectó nada, ni la cimentación, ni los muros, ni las columnas,
es una vivienda no afectada. Colocaremos ahí el número 1 en ese recuadro, si es no afectada, o si la vivienda ha sido colapsada, colocaremos el número 5. A continuación, complementamos la información con las siguientes preguntas al entrevistado. Se le pregunta a qué peligros ha estado expuesto, ¿no? Si está expuesto a huaicos, inundaciones, derrumbes, ¿no? O otro tipo de peligros. Asimismo, se le hace la pregunta si alguna vez su vivienda fue afectada, ¿no? Si coloca así, describirá si ha sido por una inundación, por un huaico o por crecida del río. Si es no, colocará, digamos, el número 2. En el ítem K, actualmente se encuentra alojado en, es necesario, digamos, llenar este recuadro. También hay que tener mucho cuidado, porque con ello nos va a dar, digamos, para poder saber en dónde se encuentra el damnificado, o dónde se encontraba el damnificado. De acuerdo a lo declarado por el encuestado, registra el código correspondiente al lugar donde se encuentra, ¿no? Los ocupantes del predio. Por ejemplo, el 1, si ponemos el código 1 en el ítem K, en el espacio en blanco, es que está alojado en un albergue. Puede ser un albergue municipal, ¿no? Puede estar alojado en una casa familiar de un hermano, de sus padres, de sus primos, etc. O a su vez está alojado en otra propiedad. Si está alojado en otra propiedad de él, se pondrá el número 4. Si está alojado en el refugio, se pondrá el número 2. Y si está alojado en un albergue, se pondrá el número 1 en el recuadro correspondiente. Ítem L. Información por familia. Acá se determina, digamos, la cantidad familiar o la composición familiar. En él se registran los datos por rango de edades y sexo, cantidad de hogares e información sobre las familias con alguna discapacidad. En el ítem L1, donde dice composición familiar, hay que especificar la cantidad de habitantes por rango. Por ejemplo, adultos mayores de 60 años, si son dos mayores de 60 años y los dos son masculinos, se pondrá el número 2 en el recuadro correspondiente. Si hay un femenino, se pondrá el número 1. En el recuadro de adultos, que son de 16 a 60 años, se colocará, si hay dos personas, ¿no? Dos hijos que tienen entre 18 y 24 años, uno es hijos y debemos a los padres que están dentro de ese rango de edades, se colocarán 2 femeninos y 2 masculinos. En aquellos que son menores, de 5 a 15 años, se colocará la composición que existen dentro de ese rango de edades, y así sucesivamente. Al final, se totalizará el número de personas femeninas que existen en esa vivienda, o la composición familiar, y el número de personas masculinas. Asimismo, se preguntará cantidad de hogares en la vivienda. Esto quiere decir de que si en esa vivienda existen 2 hogares, puede ser el hogar de los papás y los hijos que son casados y tienen su familia, pero viven dentro de la misma vivienda. Ahí podemos poner 2 familias. Una familia es del padre y una familia es de los hijos. En donde dice cantidad de discapacitados, pondremos, por ejemplo, existe una persona discapacitada, ¿no? Y pondremos, y se le preguntará si esta persona está registrada en el CONADIS. Se pondrá sí o no. Asimismo, ya vamos avanzando. En el punto M tenemos información complementaria. En la información complementaria hay que adjuntar documentos, indicar si o no el declarante adjunta documentos con su respectivo número de folios. Por ejemplo, adjunta documentos puede tener una escritura, ¿no? Y podemos, digamos, esa escritura, podemos sí, número de folios puede ser compuesto de 8 o 9 hojas, ¿no?
Si es no, colocarán en el recuadro el número 2. Asimismo, se le hará la siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a ser reubicado? ¿No? En el recuadro establecen 2 casilleros. Para sí 1 y para no 2. Si la respuesta es no, se deberá colocar el número 2 en el recuadro en blanco. Si la respuesta es sí, se debe recolocar el número 1 en el recuadro. Si la respuesta es sí, se debe de consultar, en caso acepte reubicarse, qué tipo de subsidio del Estado usted desearía. Existen 3 tipos de subsidios u otros subsidios que el declarante le indique. Por ejemplo, lote de terreno, módulo de vivienda o proporcionar vivienda alquilada u otros. En el recuadro se colocará, si él dice, digamos, que quiere un subsidio del Estado y desea un módulo de vivienda, se colocará el número 2. Asimismo, hay un recuadro donde es daños agropecuarios. Ahí tendremos que poner en el recuadro, si ha perdido ganado, se colocará el número 1, si ha perdido sus cultivos, se colocará el número 2, o si ha tenido otro tipo de pérdida, se colocará en ese recuadro otros no y especificar. Asimismo, se establecerá si cuenta con constancia de damnificados. Cuenta con constancia de damnificados, se le dirá si es sí, se colocará el número 1 y si es no, se colocará el número 2. Condición del declarante. En estos recuadros se colocará, ¿no?, el código del declarante que brindó la información y atendió al técnico, según la condición y de acuerdo al siguiente detalle. Ahí vemos, digamos, los códigos del 1 al 6. En el recuadro en blanco, si me atendió el propietario, colocaré el número 1. Si me atendió un poseedor o quien me dio la declaración de la ficha, colocaré el número 5. Asimismo, en el ítem O, observaciones, en este casillero el técnico catastral anotará la información complementaria a la ficha que considere importante y necesaria. Por ejemplo, observaciones. Si el que declara es un inquilino, en observaciones se colocará el declarante es inquilino, o es guardián, o es poseedor. Asimismo, ¿no?, se colocará, si es que no existe o no se encuentra a ninguno en la vivienda, se colocará ahí de que el predio no hubo persona que recibiera o indicara la descripción del mismo. Y se colocará ahí el nombre de quien declara de que el dueño no estaba presente o no estaba en el lugar o estaba trabajando. Y al final tenemos la firma y huella del declarante. Ahí se consignará la firma y huella y datos de la identificación del declarante técnico y supervisor según corresponda. Asimismo, deberá de leerse lo siguiente al que declara: que la información que ha entregado mediante esa ficha y los datos que consignan son verdaderos bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. Eso tiene que indicarse. Una vez hecho eso, se procede a tomar la firma del declarante, se coloca su nombre, su apellido, su DNI, la fecha que está siendo levantada es esa ficha, y en la parte del recuadro pequeño se coloca la huella dactilar. Asimismo, en los otros recuadros se coloca el nombre del técnico, el apellido, su DNI y la fecha que ha sido levantado, y la firma del supervisor de igual manera. A continuación, veremos nosotros
el detalle, digamos, para poder clasificar. Una vivienda afectada con daños menores, como ven ustedes ahí, la vivienda no ha sido afectada, se encuentra parada, no ha sufrido ningún tipo, digamos, de problemas en su estructura ni en sus muros. Vemos ahí en la parte blanca, el lado izquierdo de la foto, ¿no? Vemos el agua o el rasgo del agua hasta donde llegó, ¿no? Eso, por ejemplo, no son categorizados como afectada. O en otro caso, que el agua haya entrado dentro de la vivienda y que sacando el agua la vivienda no ha sufrido ningún tipo de daño, ni se ha generado sedimentación por el ingreso de agua, ¿no? Que impedirían, digamos, que esa persona habite esa vivienda. Por lo tanto, es una vivienda afectada, ¿no? Moderada. Ahora, acá tenemos también viviendas afectadas, vemos la humedad y que existe, digamos, y esta humedad producida por el Huaico de 2017 en Ica, ¿no? Vemos ahí la marca de agua, que está húmeda la pared, pero la vivienda se mantiene, digamos, normal, o sea, no ha sufrido ningún tipo de debilitamiento ni en los cimientos, ni en los muros, ni en las columnas. O en el caso, por ejemplo, de San Martín, en las inundaciones de 2015, como ven ustedes, la vivienda de quincha y barro, ¿no? Ahí sí, digamos, ha habido desgaste. Aquí vemos, digamos, cómo se demuestra en las fotografías, ¿no? El tipo de material, que es importante, que debemos de conocer, ¿no? Aparentemente puede ser adobe porque está cubierto con una torta de barro, ¿no? Pero como el agua pasa, eso hace, digamos, de que esa torta de barro se salga y aflore, digamos, toda la quincha que se encuentra en ella. La vivienda inhabitable, como ven ustedes, son aquellas viviendas que ya no permiten la habitabilidad de las personas, ¿no? Han sido afectadas muy fuerte y eso no permite, digamos. Aquí tenemos dos ejemplos claros cuando una vivienda es inhabitable. Como ven ustedes, interiormente, y es muy importante para la toma de fotos, cuando ustedes las realicen, las fotos deben de tomarlas en tres posiciones. Una foto del frente, bien ubicada, esto nos va a permitir ver el contexto de frente, una foto laterales si pudieran ser, ¿no? Y una foto interior o dos fotos interiores. Esto me va a permitir reforzar el estado de evaluación que uno hace en campo. Acá vemos, digamos, el tipo de vivienda, ya en San Martín es un tipo de defectos que puedan haber, ¿no? Acá nos muestra el material, digamos, es adobe, pero si ustedes ven el requebrajamiento de las viviendas, ¿no? Hay rajaduras en forma vertical, ¿no? que dificultan o ponen en peligro el riesgo de las personas. O sea, es una vivienda inhabitable que en cualquier momento se desmorona y cae toda esa pared y puede producir, digamos, problemas. Aquí vemos una vivienda colapsada o destruida, ¿no? Ya no tiene, digamos, forma de reparación, ¿no? Y esta es porque está en la ribera del río. Ha debilitado los cimientos y ha habido, digamos, un desfase. Acá tenemos, digamos, otra vivienda colapsada, que es de adobe, como ven ustedes, se ha caído completamente, ¿no? Y acá tenemos del departamento de Cajamarca tipo de afectaciones. Como ven ustedes en la primera foto del lado izquierdo, y es la forma como tienen que tomar ustedes las fotos, ¿no? Una vivienda no afectada, vemos a la vivienda íntegra, no ha sufrido ningún tipo de daño. Una vivienda de afectación leve, ha tenido remojo de repente en los cimientos, pero eso no ha debilitado la estructura, ¿no? Una vivienda afectada moderada, ¿no? La vivienda sigue y es habitable. Una vivienda inhabitable, como ven en la foto, ¿no? Con graves daños en su infraestructura, ya sea en la vivienda en general o la pérdida de recintos, ¿no? Que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Y por último tenemos en la foto del extremo derecho la vivienda colapsada, con daños irrecuperables, ¿no?
la vivienda que a consecuencia de una emergencia o desastre implica el colapso, destruida de la vivienda totalmente, como ven ustedes. Esto es muy importante, que cuando ustedes salgan a campo, tomen las fotos respectivas en ángulos que permitan ver y verificar. Indudablemente, ahora que estamos bajando a campo, vamos a encontrar en muchas de esas viviendas de repente ya módulos que han sido instalados, ¿no? Para ello se requiere, digamos, tomar también las fotos y levantar la ficha, ver, digamos, de que la vivienda, porque debe haber rasgos de la vivienda que no han sido, digamos, separados o limpiados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Huancavelica, tenemos ahí una vivienda no afectada, que tiene la misma característica, una vivienda de afectación leve, igual, ha remojado no solamente en la parte de la base, sino también en la parte del techo, pero producto de las lluvias o de repente de que no está muy bien, el techo tiene, digamos, calamina, tiene ciertas grietas y eso hace que la humedad pase, ¿no? y remoje las paredes. Y tenemos al centro una vivienda moderada, afectación moderada, es habitable, ¿no? La pared está íntegra, los techos están íntegros, ¿no? Y por último tenemos ahí, tenemos ahí la vivienda inhabitable, como podemos ver, hay grietas, el adobe está quebrado, ¿no? Y eso, digamos, puede tener como consecuencia una de inhabitable a colapsada. Y por último tenemos la vivienda colapsada, donde ya solamente existen muros, todas las paredes están retiradas, ¿no? Y ya no hay habitabilidad. En el caso de Ica, podemos ver también en el extremo izquierdo las viviendas no afectadas. Indudablemente es una zona donde ha pasado, vemos nosotros ahí la pista erosionada, ¿no? En la parte, digamos, con afectación leve, ¿no? Tenemos la de afectación moderada, donde la vivienda es habitable, no tiene ningún problema, ¿no? Y a continuación la vivienda inhabitable, ¿no? Están cayéndose los muros, hay rajaduras que pronto, digamos, pueden, digamos, convertirse ya en una vivienda colapsada, ¿no? Y por último, la vivienda colapsada, como vemos ahí, el techo caído, los muros en el piso, etc. Esto es muy importante que tomen nota, ¿no? Porque, digamos, esto es lo que se va a presentar cuando vayan ustedes a campo. Lo anterior era más que nada para poder clasificar qué tipo de daño ha sufrido la vivienda. Y quiero que recuerden que son tipos de daños cuando son afectación leve, afectación moderada, inhabitables y colapsadas. Acá tenemos una casuística en lo que establecemos la siguiente. Si el potencial beneficiario damnificado no se encuentra en el lote durante la verificación, ¿no? Ya vemos ahí en la ficha, se coloca NNN, ¿no? El lote está desocupado o el ocupante está ausente, se levanta la ficha indicando el campo de ocupante, el código NNN. En observaciones se precisa, como habíamos mencionado, hay un campo de observaciones, se precisará el lote desocupado u ocupante ausente, según corresponda, y se firmará el acta de visita con el secretario técnico de Defensa Civil o un representante designado por la municipalidad. Consignar el nombre del damnificado en campo, ¿no? Observaciones y acta correspondiente. Si dos o más potenciales beneficiarios damnificados refieren una misma vivienda, ¿no? Se colocará en el cuadro, ¿no? El nombre de un potencial beneficiario, como vemos nosotros ahí en el gráfico, en las flechas rojas que están apuntando dos fichas, ¿no? Estamos hablando de dos fichas porque se ven dos viviendas, ¿no? Entonces ahí se colocarán el nombre, los apellidos, el apellido paterno, materno, DNI, el pueblo joven o anexo donde se encuentra, el lote, que es muy importante, y la manzana correspondiente. Se verificará en campo la independencia física. Para yo poder levantar una ficha dentro de un determinado lote que haya dos viviendas, lo primero que tengo que hacer es determinar si esas viviendas tienen independencia física. Quiero decir con eso, tienen ingresos independientes, aún si es un mismo lote, ¿no? A fin de levantar las fichas correspondientes.
Como habíamos visto, si tuvieran, en este caso de la foto, si tuvieran un solo ingreso, se levantarán las fichas con un número de ficha y se colocará en los recuadros correspondientes que corresponde, ahí por ejemplo se colocará 1 de 2, se levantará el contenido de las personas que están ahí, y en el 2 de 2 se levantará, digamos, también las personas o los damnificados que se encuentran o las familias que se encuentran. Pero el número de fichas será el mismo. Si un potencial beneficiario damnificado refiere un lote donde existe más de una vivienda, como vemos ahí en el gráfico, tenemos ahí vivienda B no empadronada por COFOPRI y la vivienda A del potencial beneficiario que forma parte del padrón, ¿no? Es un lote inscrito, o sea, hay dos viviendas, solo se levantará la ficha a la vivienda independiente, materia de solicitud, y se consignará en observaciones que existe más de una vivienda. Esto, digamos, va a ser reforzado ya por los supervisores cuando estén en campo. Como ven ustedes el gráfico, ahí hay una vivienda que sí está en el padrón, que es el lado derecho, y la vivienda B que no está empadronada. Yo ya no levanto lo que está en el padrón, sino levanto lo que me indica aquellos que no fueron levantados en el catastro de daños. Si no se ubica el predio del potencial beneficiario damnificado, no se llenará la ficha. Se indicará en el acta definido por la DC la situación encontrada. Cabe mencionar que el mismo debe ser suscrito por el representante designado por la municipalidad o autoridad, ya sea el prefecto, el teniente alcalde, ¿no? o el juez de paz, etc. No se levantarán fichas a quienes no se encuentren registrados en los padrones de potenciales beneficiarios damnificados no ubicados, de acuerdo al decreto de urgencia. Solo se levantará a aquellos que se encuentran en el padrón, ¿no? y hayan sido remitidos de acuerdo a la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos locales, para que ustedes tengan conocimiento, debieron de haber enviado su lista de damnificados con las declaraciones juradas correspondientes a la municipalidad provincial. La municipalidad provincial, ¿no? tanto como la local, debieron haber verificado si esa vivienda se encontraba en estado de inhabitabilidad o colapsado. Una vez hecho eso, elaboran una matriz y remiten al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda traslada esa documentación a COFOPRI. COFOPRI hace los cruces respectivos y determina un padrón que no se encuentran en el catastro de daños. Es así como se obtienen estas listas y son las que ustedes van a verificar. Si el potencial beneficiario damnificado refiere una vivienda que fue empadronada en el catastro del Niño Costero, se llenará una ficha anexa, indicando en el campo de observaciones se levanta ficha solicitud de potencial beneficiario damnificado, el cual difiere del ocupante registrado en la base de datos de catastro del Niño Costero, con ficha, número y fecha. Es muy importante eso para poder cruzar información y sacar unos padrones que les va a permitir al Ministerio de Vivienda poder, digamos, determinar la ayuda o no que se le va a dar a esa vivienda. Estamos conscientes y sabemos, digamos, que lo que nosotros levantamos son datos técnicos. COFOPRI de ninguna manera otorga ni da ningún tipo de ayuda. Eso lo realiza el Ministerio de Vivienda con sus programas respectivos. COFOPRI solo proporciona información técnica al Ministerio para que ellos, en función de esa información técnica, puedan, digamos, ejecutar las ayudas correspondientes. En el supuesto que un predio se declare como colapsado y no se evidencien vestigios de construcción, se registrará en la ficha casillero tipo de predio, terreno sin construir, casillero estado físico de la vivienda colapsado, precisando en observaciones por manifestación expresa del declarante se consigna el estado físico de la vivienda. No es posible acreditar dicha afectación porque no hay evidencia física. Es importante de que se coloquen en observaciones
este texto, ¿no?, que indique de que no se puede determinar y que no tiene afectación, ¿no?, para evidenciar, digamos, el problema que haya ocurrido ahí. En el supuesto que se encuentre un módulo de vivienda en un terreno sin construir, se registrará en la ficha casillero tipo de predio, en este caso vivienda, casillero estado físico de la vivienda, colapsado o inhabitable. Precisando en observaciones, se verificó existencia de módulo de vivienda, no es posible acreditar dicha afectación porque no hay evidencias físicas. Es cuando, digamos, ya existe un módulo de vivienda y ha sido limpiado completamente el predio, ¿no? Por lo tanto, no hay evidencias físicas para poder determinar su afectación. En el supuesto que un predio se encuentre un módulo de vivienda y se observa vestigios de construcción, como vemos ahí, muros, todavía vemos muros caídos, cimientos, se registrará en la ficha casillero tipo de predio, vivienda, casillero estado físico de la vivienda, de acuerdo a lo observado en campo. Precisando en observaciones, se verificó existencia de módulo de vivienda. Es importante indicar esa información. Si el potencial beneficiario damnificado refiere una dirección donde se encuentra alojado actualmente, sin embargo la dirección del lote afectado tiene una ubicación distinta, se empadronará al damnificado en la dirección del lote afectado, consignando en observaciones que el propietario está alojado en una vivienda de un familiar o en otro tipo de característica, ¿no? Eso hay que consignar en las observaciones correspondientes. Bueno, muchas gracias. La ampliación de estas casuísticas se darán en campo, ¿no? Ustedes pueden preguntar, ¿no? Nosotros vamos a hacer, los supervisores van a estar ahí haciendo las visitas para que ustedes cualquier duda o consulta respecto al llenado de ficha o a las casuísticas que se presenten en terreno, ¿no?, puedan ser absolvidas y poder tener un catastro que conlleve, digamos, y cumpla nuestros objetivos. Muchas gracias y suerte.